a la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por el gran privilegio que nos has dado de una vez más reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Claramente tú decías, Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta oportunidad, Señor, como ya llevamos algunas semanas estudiando esta carta que tu Espíritu Santo inspiró a tu siervo Pablo para que entregara a los hermanos en Corinto, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender el propósito de cada una de estas palabras, Señor, pero no solamente entenderlo, Señor, sino que de la misma forma podamos identificar aquellas áreas de deficiencia en cada uno de nosotros para que se puedan corregir, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. Quita cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento equivocado en contra de tu palabra, y te pedimos de la manera más humilde, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos a entender los misterios de tu palabra y ayudándonos a practicar cada uno de los mandamientos que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Salude a su hermano, hermana, a la par. Gloria a Dios. Abran su Biblia, hermanos, en la primera carta a los Corintios. El tema de esta oportunidad, hermanos, es la división en la iglesia. En las últimas 2 semanas, hermanos, estuvimos aprendiendo acerca de los versículos 1 al versículo 9. Aprendimos ya cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama santos a este grupo de personas. Aprendimos ya, hermanos, que independientemente del mal comportamiento que esta iglesia tenía, a Cristo le plació, hermanos, dar los dones. No había carencia de dones en esta iglesia. Hemos aprendido que ellos no merecían ninguno de esos dones, sino que fue por la gracia de Dios que ellos recibieron este conjunto de regalos. Del versículo 1 al 9, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo, de una manera suave, les da unas palabras agradables a los hermanos, hasta cierto punto de ánimo, recordándoles su identidad en Cristo. Pero para cuando llegamos al versículo 10, hermanos, la cosa cambia por completo. Y de hecho, por el resto de la carta, el contenido principal de esta carta, hermanos, son exhortaciones por los malos comportamientos de esta iglesia. Como ya lo mencioné en la introducción, primordialmente del capítulo 1 al capítulo 4, lo que estamos viendo, hermanos, que el apóstol trata principalmente tiene que ver con la división dentro de la iglesia. No les faltaban razones por las cuales estos hermanos estaban divididos, y en esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo la primera parte de esto. Leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Podemos ver, hermanos, cómo ya cambia el mensaje por parte de Pablo. Pero veamos qué es lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, como dice, hermanos, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Podemos ver, hermanos, cómo ya desde el versículo 10 en adelante el apóstol ahora comienza a tratar
el problema, uno de los problemas principales en esta iglesia que tenía que ver con la división. Y al principio del versículo 10, hermanos, podemos ver una de las razones principales por la cual había división en esta iglesia. Había muchas razones, hermanos, por lo cual la iglesia estaba dividida, pero aquí podemos ver, y como vamos a continuar viendo en las próximas semanas, el apóstol Pablo es muy específico al tratar estos asuntos, y la primera razón la vemos en el versículo 10, hermanos, y la primera causa de división en esta iglesia, hermanos, tenía que ver por los asuntos doctrinales. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Para que una iglesia local, hermanos, sea espiritualmente saludable, armoniosa y eficaz, debe de haber ante todo una unidad doctrinal. Una unidad, hermanos, por aquellos fundamentos doctrinales que la palabra de Dios nos proporciona, porque si eso no está presente, hermanos, va a causar división dentro de la iglesia. La iglesia, hermanos, no debería de ser vista como un buffet en el cual la palabra de Dios es expuesta y la congregación toma la actitud de que ese mensaje sí me gustó, déjame lo guardo, este mensaje no me gustó, lo voy a descartar. Una iglesia, hermanos, hablando a nivel local, no puede tomar esa actitud, sino que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar siempre atentos a lo que pertiene la palabra de Dios, pero lo más importante de todos, hermanos, estar unidos en los fundamentos doctrinales que la palabra de Dios nos enseña. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene la responsabilidad de, si hay algo que se predica en este púlpito en el cual posiblemente tuvieron un poco de confusión o posiblemente ustedes tenían un pensamiento diferente a lo que se ha enseñado, es la responsabilidad de ustedes, hermanos, número uno, el hacer un análisis propio de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero de la misma forma, hermanos, si ustedes llegaran a notar algún error doctrinal, no solamente deben, sino que tienen la responsabilidad, hermanos, de comunicarlo al grupo de líderes dentro de la iglesia. Porque esto, hermanos, de una manera general lo que va a formar va a ser una unidad, pero por la misma doctrina que se está compartiendo. Cuando la unidad doctrinal no está presente, hermanos, es uno de los primeros rasgos para que ese comportamiento de división se continúe incrementando, de tal manera que ya después no va a ser solamente la doctrina lo que nos separa, lo que nos divide, sino que se van acumulando un gran conjunto de cosas que nos terminan dividiendo, nos terminan separando. Y este asunto, hermanos, es asunto serio. El apóstol Pablo lo trató en sus diferentes cartas. Por ejemplo, lo podemos ver, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, no perdamos, Primera de Corintios, pero en Romanos capítulo 16, versículo 17, podemos ver cómo el apóstol Pablo está tratando el mismo asunto. Dice el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, el mismo problema, pero continúa diciendo, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La instrucción por parte de Pablo, queridos hermanos, cuídense de los que están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y no solamente eso, sino que el consejo de Pablo es, hermanos, apártense de este tipo de persona. El consejo por parte de la palabra de Dios, hermanos, para evitar esa fricción o divisiones doctrinales, cuando son cosas que es claro que la palabra de Dios lo presenta de una manera, pero ciertas personas guardan doctrinas de una manera contraria a lo que la palabra de Dios nos ha revelado y se aferran. La palabra de Dios dice, si estas personas causan tropiezos en contra de la doctrina, lo mejor que hagan es que se aparten de ellos. Y ahí podemos ver una aparente contradicción, una paradoja. Pero un pastor dijo que hay división, pero esa división, si es causada por la verdad, es necesario. Porque si nosotros, hermanos, nos apegamos a la verdad, tenga por seguro que va a haber un grupo de personas que no se apegan a esa verdad,
Y en ese caso, esa división, hermanos, es necesaria. No puede existir algún tipo de compañerismo, hermanos, con aquellas personas que tienen una doctrina diferente en cuanto a los fundamentos o pilares del cristianismo. Ese tipo de personas, incluso cuando vemos el contexto general, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ni siquiera les deberíamos de decir hermanos. Y ahora, hermanos, no estoy hablando de cualquier tipo de enseñanza, estoy hablando de doctrinas fundamentales para el cristianismo. Por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo, salvación por gracia, por ejemplo, la importancia y la suficiencia de la Escritura. Este tipo de doctrinas, hermanos, son fundamentales de tal manera que si alguien está en desacuerdo, no puede haber ningún tipo de comunión, no puede haber ningún tipo de unidad, porque simplemente la verdad no tiene ningún compañerismo con la mentira. Y es por eso que dice Pablo, regresemos a 1 de Corintios, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los cristianos, hermanos, debemos de estar perfectamente unidos, tal como lo menciona la palabra, y debemos de estar unidos, hermanos, tanto internamente en una misma mente, como externamente en un mismo parecer. Pero todo esto comienza con la doctrina, porque la doctrina que nosotros creemos, la doctrina que nosotros hemos almacenado en nuestro corazón, va a dictar la manera en que nosotros caminamos. Si la doctrina que yo he guardado, hermanos, es errónea, mi comportamiento va a ser de acuerdo a esa misma enseñanza. Es por eso que no es coincidencia, hermanos, que lo primordial que el apóstol Pablo está tratando aquí es lo pertinente a la doctrina. La doctrina, hermanos, es demasiado importante y en ese ámbito nosotros debemos de estar unidos por la verdad. Si hay alguna cosa que de repente usted no entienda o cualquier cosa, tiene la responsabilidad de investigar y no quedarse con esa inquietud en su corazón, hermano o hermana. Pero ya cuando llegamos al versículo 11, hermanos, nos encontramos con un problema todavía mayor. Dice la palabra de Dios, el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, estuvo ministrando en Corinto aproximadamente por 1 año y medio, y después la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos que envía a Apolos para que fuera uno de los pastores en esta iglesia. De la misma forma, parece, hermanos, que algún grupo de judíos en la iglesia había creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo bajo la predicación de Pedro, o como lo menciona aquí, Cefas es Pedro. Y muy pronto, hermanos, al tener este tipo de diferentes líderes, se comenzaron a desarrollar grupos, hermanos, bajo el nombre de cada uno de estos líderes. ¿Cuál era el problema? Existía, hermanos, una lealtad y admiración por ciertos predicadores mientras menospreciaban a otros. El líder por el cual ellos estaban siguiendo lo colgaban como un gafete, de tal manera que lo colgaban y despreciaban al mismo tiempo a aquellos que no eran parte del mismo grupo. Entonces teníamos a un grupo, los que decían, yo soy de Pablo, otro grupo que decían, yo soy de Apolos, y otro que decían, yo soy de Pedro, de Cefas, y otros que decían, yo soy de Cristo. Y cada uno de ellos menospreciaba al resto porque no eran parte del mismo grupo. Ahora, hermanos, cabe mencionar que ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro apoyaban tal comportamiento ni los incitaban para que los hermanos se comportaran de tal manera. No es como si Pablo, hermanos, llegó a la iglesia de Corinto y les dijo, no escuchen ese Apolos, ese Cefas como que anda medio torcido, no lo escuchen, escúchenme a mí. Eso no lo vemos, hermanos, no lo vemos ni por parte de Pablo, no lo vemos ni por parte de Pedro, ni lo vemos ni por parte de Apolos. Pero la iglesia, hermanos, estaba dividida porque ellos sí, aunque nadie les había incitado a que hicieran tal cosa, comenzaron a manifestar este tipo de división en el cual
presentaban una lealtad hacia un grupo de personas, hacia un líder y al grupo que pertenecía para ese líder, y al resto lo despreciaban. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, no había errores doctrinales ni en Pablo, ni en Apolos, ni en Cefas. Ambas o las tres personas, hermanos, estaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las tres personas estaban predicando al Cristo crucificado. Y podemos ver, hermanos, cómo puede haber personas que están presentando el mensaje correcto de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero eso no quita el hecho de que la gente los pone en una posición que jamás los deben de poner. Pero aquí podemos ver, hermanos, no había errores doctrinales, porque si ese hubiese sido el caso, hermanos, téngalo por seguro que ese tipo de problemas se hubiera tratado inmediatamente. El apóstol Pablo lo hizo en diferentes ocasiones. Por ejemplo, vemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 19, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Había un grupo de personas que se habían apartado de la fe, y todavía va más allá y los nombra, dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En Apolos, Cefas y Pablo, hermanos, no había errores doctrinales. Ese no era el problema. El problema estaba en la congregación, en la iglesia, que ellos tenían a su líder o predicador favorito y al mismo tiempo estaban despreciando al resto de hermanos que estaban llevando a cabo la misma labor que ellos. Y nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de este tipo de comportamiento inadecuado, que lo único que genera dentro de la iglesia es división. Cabe mencionar, hermanos, que estas personas que son mencionadas no eran cualquier tipo de personas, hermanos. Eran verdaderamente, hermanos, grandes maestros. El primero que se menciona es Pablo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley en aquel entonces. No era cualquier persona. Y por otro lado nos encontramos a Cefas, a Pedro, uno de los líderes principales de los apóstoles que fue llamado por parte de Jesucristo, en cuya persona el primer sermón que predicó, más de 3,000 personas se convirtieron. Y luego tenemos a Apolos, que dice la palabra de Dios que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras, como dice Hechos capítulo 18 versículo 24. Eran hombres, hermanos, cada uno de ellos hombres usados por Dios. Ellos jamás incitaron a que hubiera este tipo de división por parte de la iglesia, pero ellos de esa manera se estaban comportando, de tal manera que si una persona lo discipuló, o como lo vamos a ver más adelante, lo bautizó, ellos ya se colgaban el gafete diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían: yo soy de Pedro. Y ese era un problema muy grande, hermanos. Y luego había un cuarto grupo, hermanos, que aparentemente puede ser un grupo que uno diría: yo soy de ese grupo, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo de la misma forma estaba igual de torcido que los otros tres. Cada uno de ellos, hermanos, estaban causando división dentro de la iglesia por poner a los líderes en una posición que Dios jamás espera que se pongan, y por la misma razón, hermanos, entre ellos mismos había divisiones. Es como si fuera casi ya pandillas dentro de la misma iglesia, donde en una esquina tenían a los de Pablo, en otra esquina a los de Cefas, y en otra esquina a los de Apolos, y luego los que se creían más espirituales, que decían: no, pues allá están los que dicen que son de Cristo. Y como lo menciono, hermanos, puede sonar que solo es el grupo correcto, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo de la misma forma no era para nada el caso. Ahora, hermanos, si un líder llega a identificar este tipo de comportamiento por parte de la Grey, es necesario que sea atacado lo más rápido posible, tal como lo está haciendo el apóstol Pablo. Es completamente correcto, aceptable, hermanos, el hecho de que nosotros como seres humanos generemos una hermandad, un cariño por aquellas personas que nos exhortan, por aquellas personas que nos guían,
por aquellas personas que nos han ayudado de una manera u otra a crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero ya se pone en un piso resbaladizo cuando se comienza a elevar esa persona a un nivel que jamás debería de pasar. De tal manera que lo ponen en una posición que están despreciando al resto de personas que están haciendo la misma labor que la persona. Y eso, hermanos, es algo que el apóstol Pablo en primer lugar es lo primero que está atacando. La espiritualidad, hermanos, como lo podemos ver a través del contexto de la palabra de Dios de una manera general, la espiritualidad, hermanos, produce humildad y unidad. Pero lo que tiene que ver con la carnalidad, hermanos, genera orgullo y división. Y eso es precisamente lo que estaba pasando dentro de esta iglesia. Se convirtió ya, hermanos, en un grupo de exclusividad egoísta y obstinado, donde cada quien pensaba que era parte del mejor grupo, al mismo tiempo despreciando a los demás. Ahora, hermanos, todos sabemos que Dios aborrece la división dentro de la iglesia. Amén. Pero muy pocos, hermanos, reconocemos que nosotros podemos ser causa de división, sin saberlo, hermanos. Si nosotros saberlo, hermanos, podemos ser causa de división dentro de la misma iglesia. Y cada uno de nosotros como cristianos estamos propensos a ser piedra de tropiezo en este ámbito, ser causa de división. Pero, y esto lo quiero dejar bien claro, hermanos, una persona que intencionalmente siembra discordia entre hermanos para generar división dentro de la iglesia, hermanos, esa obra es una obra satánica. Un hijo de Dios no puede hacer eso, hermanos. Un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es regenerada, no puede intencionalmente sembrar discordia entre los hermanos de tal manera que lo que quiere que pase es que haya división dentro de la iglesia de Cristo. Es completamente contrario, hermanos. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos sido partícipes del nuevo nacimiento, hermanos, deberíamos de tener el mismo amor y aprecio por la iglesia que Cristo tiene por ella, de tal manera que Él derramó su sangre en el Calvario por la iglesia, hermanos. ¿Cómo una persona que se hace llamar cristiano o cristiana puede intencionalmente actuar de tal manera que quiere dividir la iglesia? Queridos hermanos, esa persona está siendo usada por el mismo diablo. Es imposible, hermanos, que una persona regenerada intencionalmente quiera generar división dentro de la iglesia. Ahora, nosotros sin intención, hermanos, podemos ser causa de división dentro de la iglesia. Es por eso que nosotros debemos de monitorear, hermanos, nuestro comportamiento en todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero en primer lugar, asegurarnos que no somos parte del primer grupo, porque, hermanos, ese primer grupo no son personas que le pertenecen a Cristo. Es completamente ilógico el pensar que una persona que ha sido salvada por la sangre preciosa del Cordero intencionalmente quiera herir la misma razón por la cual Cristo murió en el Calvario. Es simplemente imposible, hermanos. Y una persona que con esa intención se mueve debe de reconocer su error delante de Dios, pedirle perdón y verdaderamente reconocer que es una persona que no ha tenido un encuentro con Dios. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, debemos de tener un amor verdadero por la iglesia. Y si verdaderamente amamos la iglesia, hermanos, lo que nosotros hacemos debe de ser con la intención de que la iglesia, el cuerpo que somos nosotros, esté en el mejor estado posible. No vamos a hacer nada para dañarla, no vamos a hacer nada para atacarla, porque es el cuerpo de Cristo. Y si una persona intencionalmente lo hace, eso es obra del diablo, hermanos. Eso es obra del diablo. Dios jamás va a regenerar una persona de tal manera que esa persona con intenciones llegue a hacer eso. Entonces, en primer lugar, hermanos, asegurémonos de que no somos parte del primer grupo, los que intencionalmente generan división. En segundo lugar, hermanos, monitoreemos nuestro comportamiento, porque sin querer podemos ser parte del grupo que sin saberlo está siendo causa de división dentro de la iglesia. Y queridos hermanos, cada uno de nosotros somos propensos a ser causa de división sin saberlo. Es por eso que debemos de monitorear la manera en que nosotros estamos caminando. Entonces ya hablamos, hermanos, de los primeros tres grupos que se puede decir los ponemos
en la misma categoría. Todos aquellos que gritaban, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Cada uno de ellos se creía superior a los demás porque eran parte de este grupo de líderes. Pero al final nos encontramos con el cuarto grupo de personas, los que decían, yo soy de Cristo. A primera vista, hermanos, estos pueden parecer, como ya lo mencioné, como los más espirituales. Incluso usted podría decir, oh sí, hermano, yo también soy de esos, yo soy de Cristo. Pero en el contexto que lo está presentando Pablo, hermanos, este cuarto grupo era igual que causaba división, igual que los primeros tres. Los que decían yo soy de Cristo, hermanos, no era el grupo espiritual que nosotros podemos pensar, que reconocía que Cristo era su Señor y como tal le iban a seguir. De hecho, hermanos, es completamente contrario al consejo por parte del mismo Cristo. Y eso lo podemos ver incluso hoy en día, hermanos. Hay un grupo de personas que no quieren ser parte de ninguna iglesia local porque se cuelgan ese mismo gafete, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo, no sigo al hombre. Eso es lo que mucha gente usa para refugiarse y no ser partícipe de una iglesia local. Pero es completamente contrario el pensamiento, hermanos, decir que yo soy de Cristo y que rechazo a su iglesia. Porque en primer lugar, hermanos, Cristo mismo, Dios mismo dice en su palabra, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. En segundo lugar, hermanos, Cristo mismo fue el que estableció a los pastores, a los líderes, con el propósito de que guiaran a la grey a él mismo. Entonces el hecho de decir que yo soy de Cristo y despreciar el método que Cristo ha puesto para poder aprender y crecer a llegar a una cercanía mayor a Él es completamente contradictorio. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, dice, y Él, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y vean lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito Cristo puso a los pastores? ¿Con qué propósito Cristo había puesto a Pablo, Apolos y Cefas? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, al este cuarto grupo gritar, yo soy de Cristo, de una manera estaban diciendo que los otros tres no pertenecían a Cristo. Entonces ellos de una manera equivocada estaban generando su propio grupo pensando los que sí se están sometiendo al liderazgo de Pablo, al liderazgo de Apolos y liderazgo de Cefas, ellos no son de Cristo. Pero Cristo mismo, querido hermano, fue el mismo que estableció estas posiciones, pastores, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Rechazar el liderazgo, hermanos, por parte de un pensamiento como yo soy de Cristo, es completamente contrario a lo que Cristo espera, pues es Cristo mismo el que estableció dichos oficios para perfeccionar y guiar a la iglesia que Él compró a precio de sangre. Sabemos perfectamente, hermanos, que esa guianza jamás se debe de llevar a cabo al pensamiento de una persona conforme a sus propios razonamientos. Se debe de llevar a cabo, como ya lo hemos aprendido, bajo lo que ya está establecido aquí. Pero Cristo estableció, hermanos, estas posiciones con ese propósito específico. Entonces, este cuarto grupo que sí se sentían más espirituales gritando, no, esos son de Apolos, esos son de Pablo, aquellos son de Cefas, yo sí soy de Cristo. Estaban diciendo que los otros no eran de Cristo y al mismo tiempo desobedeciendo a Cristo mismo. Podemos ver la gran contradicción e ironía en el pensamiento de este grupo de personas. Y a lo cual, hermanos, al ver este tipo de comportamiento, el apóstol Pablo responde lo siguiente en el versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 1. Hace la siguiente pregunta el apóstol: ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El principio argumento que podemos ver por parte de Pablo, hermanos, es que los creyentes somos uno en Cristo y que no deberíamos de hacer nada para destruir esa unidad en Cristo mismo. No sea porque se quiere formar un grupito aquí, no sea porque no compartimos ciertos pensamientos que no son fundamentales, sea lo que sea. El punto es que en Cristo, hermanos, debemos de estar unidos, porque a fin de cuentas es lo primordial que nos une a cada uno de nosotros. Fuera de Cristo, hermanos, no hay nada que nos una a nosotros. De hecho, la razón por la cual nos llamamos hermanos entre nosotros, hermanos, es por Cristo. Sin Cristo no seríamos nosotros hermanos. Sin Cristo no hay limpieza de pecados, no hay purificación, no hay santificación. Sin Cristo no somos nada. Y el punto principal que está tratando aquí Pablo es de que Cristo debería ser el centro de unidad para cada uno de nosotros, bajo todo lo que Cristo ha estipulado en su palabra, incluyendo el orden que Cristo estableció para los pastores y el labor de cada uno de nosotros. Y es importante, hermanos, que como ya lo mencionamos hace 2 semanas, el apóstol Pablo comienza su carta estableciendo su autoridad como apóstol. Pero el apóstol, hermanos, no quería que hubiese absolutamente ninguna obra que se le atribuyera o a él o a su nombre. Y por eso, hermanos, él está diciendo que él no era nada. Él está diciendo, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo, con la autoridad apostólica, no quería que obra alguna fuese atribuida a él, sino lo que él esperaba es que toda obra fuese atribuida a Cristo, porque a fin de cuentas Pablo reconocía que él era simplemente un vaso en manos del alfarero. Y cuando llegamos al versículo 14, Pablo mismo da gracias por el hecho de que no había bautizado a un grupo de personas. Dice el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, solamente a Crispo y a Gayo. Crispo, hermanos, era el dirigente de la sinagoga en Corinto cuando Pablo ministró ahí en su primer viaje. Y la conversión de esta persona, Crispo, hermanos, animó a otro grupo de personas para que de la misma forma hicieran lo mismo. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, versículo 8. Hechos capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, como dice, hermanos, oyendo creían y eran bautizados. Entonces aquí podemos ver a la primera persona que sí bautizó Pablo, pero luego nos encontramos a otro que es Gayo. Se cree, hermanos, puesto que la carta de los romanos fue escrita desde Corinto mismo, se cree que el Gayo que es mencionado en Romanos capítulo 16 es el mismo Gayo al cual se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:14. En Romanos 16:23 dice el apóstol, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. El apóstol, hermanos, estaba agradecido de que él solo había bautizado personalmente a estas 2 personas y posiblemente un poco de personas más, pero a nadie más. Él no quería, hermanos, que a consecuencia de eso la gente comenzara a generar ese tipo de grupos, despreciando el trabajo de los demás y creyéndose superiores por el hecho de que fueron bautizados por Pablo. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo personalmente no bautizó a nadie. No sé si usted sabía eso. Cristo no bautizó a nadie, hermanos. ¿Y por qué? Hay una razón específica, pero leamos esto rápidamente. Juan capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ayúdeme a leer el versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos.
Hermanos, Jesús personalmente no bautizó a nadie. Los que lo hacían eran los discípulos. ¿Por qué es este detalle tan importante? Si alguien hubiese sido bautizado por Cristo, hermanos, de una manera directa, téngalo por seguro que esa persona se iba a inflar de tal manera que el orgullo que radicara en su corazón, queriendo o no queriendo, iba a ser extremadamente grande. Y por esa razón, hermanos, Cristo no bautizó a nadie. Dice la palabra de Dios, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos. El apóstol Pablo, hermanos, con la autoridad apostólica que él tenía, corría el mismo peligro. Corría el mismo peligro de que las personas fueran bautizadas por Pablo y que dijeran, no, a ti te bautizó Cefas, nada, a mí me bautizó Pablo. Y por eso dice Pablo, gracias doy a Dios que solamente bauticé a Crispo y a Gayo y a ninguno de ustedes los bauticé. Porque la gente, hermanos, no solamente generaban sus grupos por las razones que ya mencioné, sino que de la misma forma por el hecho de quién los había bautizado. Y podemos ver, hermanos, el peligro tan grande que existe en la idolatría en el corazón del hombre, que queremos buscar, llenar o poner en posición cosas o personas que solamente le pertenecen a Dios. Pablo no había hecho absolutamente nada para incitar ese comportamiento por parte de la iglesia lo estaba haciendo por su propia cuenta. De la misma forma, los seguidores de Cefas y los seguidores de Apolos. No solamente eso, hermanos, sino que al hacer eso, él estaba asegurándose de que no se generara hasta cierto punto una secta de los que habían sido bautizados por Pablo. Y dice él, doy gracias a Dios para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Hermanos, como ya se mencionó, no hay nada de malo, hermanos, tener un afecto personal por aquellas personas que nosotros consideramos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. No hay nada de malo, de hecho se espera. Pero hay una línea muy definida, hermanos, en tener un afecto por una persona y comenzar a elevar a una posición inadecuada a cualquier tipo de persona. Porque, querido hermano, ningún pastor, por bueno que sea o fiel que sea, vas a ir al cielo. Ninguno, hermanos. Ningún pastor, por fiel que sea, preparado que sea, es el camino a llegar al Padre. Ninguno, hermanos. Son más que instrumentos en las manos de Dios, pero podemos ver claramente aquí cómo la iglesia de Corinto estaba teniendo dificultades con esta idea. Y Pablo, hermanos, se sentía atribulado y apenado por la idea. No es como si Pablo se levantaba el cuello, hey, Cefas, ve cómo está mi grupo, ve. Hermanos, Pablo se sentía apenado y atribulado por ver el comportamiento de la iglesia. Y a consecuencia de eso, él hace la pregunta, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En otras palabras, ¿cómo se atreven a pensar mostrar una lealtad hacia mí, lealtad que solamente le pertenece a Cristo? Queridos hermanos, nuestra lealtad no debería de estar en ninguna persona ni en ningún ministerio, sino solamente en Cristo. Y lo digo con temor, hermanos, espero que esto jamás ocurra, hermanos. Es uno de mis oraciones y la parte en la cual cada uno de nosotros como líderes debemos de monitorear. Pero, queridos hermanos, si un día comenzamos a torcer lo que la palabra de Dios enseña, si un día ustedes comienzan a ver pecados que manchan el evangelio de Cristo y que no están siendo tratados, queridos hermanos, salgan corriendo de esta iglesia. Su lealtad no le pertenece a ninguna iglesia ni a ningún ministro. Su lealtad le pertenece a Cristo. Y ustedes deben de buscar, hermanos, donde Cristo verdaderamente sea exaltado y glorificado, y jamás, hermanos, entregar la lealtad a ningún tipo de hombre. Es una responsabilidad hasta cierto punto compartida, porque la congregación tiene mucho que jugar en este papel. Porque lamentablemente por parte de este tipo de comportamiento es que muchas veces los líderes llegan a pensar demasiado de sí mismos porque la misma congregación los está poniendo en una posición que jamás les debían de haber puesto. La palabra de Dios es clara en el libro de Hebreos, que respetemos a los pastores, que los amemos, que hagamos un trabajo de tal manera que no haga el trabajo de nosotros de una manera más difícil, pero al mismo punto, hermanos, que nuestra mirada siempre, siempre, siempre esté puesta en Cristo y solamente en Cristo. Y dice Pablo, porque otra razón, hermanos, por las cuales
bautizó a tan pocas personas, es porque el llamado de Pablo, hermanos, como apóstol, verdadero apóstol, hermanos, su verdadero llamamiento no era el bautizar a la gente, su llamado primordial. Y es por eso que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, hermanos, Pablo no está diciendo esto para menospreciar el bautismo. El bautismo es una acción necesaria por cada uno de nosotros que ya le pertenecemos a Cristo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, no hay razón por la cual nosotros no nos bauticemos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, escritos por parte del mismo Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo, hermanos, reconoce la importancia del bautismo, pero al mismo tiempo reconoce que su responsabilidad principal como apóstol no era el de bautizar. Su trabajo principal como apóstol, hermanos, era establecer los cimientos que el Espíritu Santo les estaba dando para la iglesia que Cristo había comprado a precio de sangre. Y eso es lo que nos enseña tanto el libro de Efesios como de una manera general lo podemos ver en el Nuevo Testamento. El trabajo primordial, hermanos, de los apóstoles y los profetas era poner el cimiento, el fundamento. Y por eso dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y todavía dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Podemos ver, hermanos, hasta cierto punto el dolor, el mal pensamiento, el mal sentir en el apóstol Pablo al ver el comportamiento de una iglesia que se estaba dividiendo por este tipo de razones. Por este tipo de razones que ni siquiera eran incitadas por parte de los mismos líderes que habían discipulado, que habían bautizado y que habían enseñado a este grupo de personas. Nuestra mirada, hermanos, debe de estar puesta siempre solamente en Cristo. Y es muy claro y palpable, hermanos, cuando una persona, aunque no es nuestra responsabilidad el analizar la vida de las personas, sino la propia, pero es muy palpable, hermanos, cuando la lealtad de una persona no está en Cristo, sino está en el hombre. ¿Y cómo lo podemos ver de una manera clara? Al decir o al ver, hermanos, precisamente lo que acababa de mencionar, que si ustedes lo llegan a ver aquí, salgan corriendo de este lugar, hermanos. Pero hay gente que lo ve de lunes a viernes y siguen siguiendo a hombres. ¿Por qué? Porque su lealtad no está en Cristo, hermanos. Su lealtad está en los hombres. Y la palabra de Dios claramente dice en el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. En quien debemos de depositar nuestra confianza es solamente en Cristo, hermanos. Claro que no vamos a despreciar el trabajo que los ministros estamos llevando a cabo, claro que no, hermanos. Deberíamos de apreciar, porque hasta cierto punto sabemos, hermanos, que es una responsabilidad, pero gracias a Dios que es una responsabilidad hasta cierto punto compartida, porque la iglesia misma tiene un papel muy importante que jugar en todo lo que Pablo acaba de mencionar y lo que está por mencionar en los siguientes capítulos. Es un trabajo en conjunto, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo. Cuando nosotros vemos actitudes que generan división y no hacemos nada, hermanos, delante de Dios no estamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde. No esperes a que otra persona venga y haga algo si tú puedes hacer algo. Porque, querido hermano, tú eres la iglesia. Querido hermano, la sangre de Cristo te ha comprado a ti para que le seas parte de ese cuerpo local. Y Cristo espera que cada uno de nosotros como parte de este cuerpo local hagamos lo necesario para que esa armonía, hermanos, verdaderamente exista en medio de cada uno de nosotros. Y que si alguno de nosotros identificamos alguna raíz de división en medio de nosotros, sea quien sea, nosotros la ataquemos lo más pronto posible. Para evitar este tipo de comportamiento dentro de la iglesia que sabemos claramente, hermanos, que nuestro Dios detesta, nuestro Dios aborrece este tipo de comportamiento. Con esto voy a terminar. La verdadera unidad, hermanos, que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, solo se lleva a cabo, hermanos, solo se puede llevar a cabo cuando Cristo es el centro de nuestra reunión y el centro del ministerio.
esa meta, hermanos, solo se puede alcanzar cuando Cristo es el centro de nuestra reunión y nuestro ministerio. Todos nosotros, hermanos, lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y como Él es lo que nos une, hermanos, debería de ser el centro en todo lo que nosotros hacemos. En el servicio, en el trabajo, en la adoración, en la preparación. Todo debería de ser Cristo. En los últimos 8, ¿cuántos fueron versículos? Últimos 9 versículos, hermanos, que aprendimos en las últimas 2 semanas. Tan solamente en esos 9 versículos, hermanos, la palabra Cristo es mencionada 8 veces. Las leo de una manera breve, comenzando desde arriba hacia abajo del versículo 1 al versículo 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Cuando llegamos al versículo 10, hermanos, Pablo deja muy en claro que el centro del servicio, el centro de nuestra unidad, el centro de todo lo que nosotros hacemos debe de ser Cristo. Y es el mismo Cristo, hermanos, que como ya lo aprendimos, es el mismo Cristo que designa pastores para que cuiden a la grey conforme a su palabra, los dirijan a Él mismo y no a ellos mismos. Y por esas razones, hermanos, es también su responsabilidad, hermanos, que siempre estén orando por nosotros los ministros de esta iglesia, hermanos. Porque si nosotros nos confiamos en algún ámbito u otro, hermanos, téngalo por seguro que nuestro tropiezo está cercano. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos de ver las instrucciones por parte de la palabra y tomarlas muy en serio, reconociendo, hermanos, que estas palabras que nosotros vemos en las cartas a los Corintios no quedaron ahí por casualidad, hermanos. Quedaron ahí, hermanos, porque Cristo conoce perfectamente lo que radica en nuestro corazón. Y como tal, hermanos, Cristo espera que verdaderamente la razón por la cual nosotros servimos, la razón por la cual nosotros estamos en esa armonía y unidad, sea Cristo, hermanos, y no nada más. Y no tomar ese pensamiento y comportamiento que puede generar división dentro de la misma iglesia. Así que en esta oportunidad, hermanos, les invito a que se unan en oración conmigo, hermanos, por unos minutos para, número uno, darle gracias a Dios por su palabra, pero también, hermanos, para pedirle a nuestro Dios que nos libre, hermanos, a cada uno de nosotros, que nos libre del comportamiento equivocado, inadecuado por parte de los corintios. Y también, hermanos, les pido que se unan en oración conmigo, hermanos, por nosotros los ministros de esta iglesia. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. En esta oportunidad, Señor, hemos visto la primera de las muchas enseñanzas que, si tú nos permites, estaremos aprendiendo, Señor, referente a la división dentro de tu iglesia, Señor. Tú aborreces, Señor, la división. La división es una obra de la carne, Señor. En esta oportunidad hemos aprendido de aquellos hermanos en Corinto que de una manera equivocada pensaban que eran mayores a los demás por el hecho de que seguían a ciertos líderes. Tu siervo Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, ataca ese pensamiento haciendo la pregunta retórica: ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, parte de este cuerpo local, nos ayudes en todo tiempo, Señor, a tener nuestra mirada puesta solamente en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, de tal manera, Señor, que nuestra lealtad no le pertenece a ningún hombre, Señor. Tu palabra nos enseña: maldito el hombre que confía en el hombre.
estas instrucciones, Señor, que vemos en tu palabra, las vemos, Señor, porque tú conoces, Señor, aquellas áreas en las cuales muchas veces carecemos, Señor, aquellas áreas en las cuales tenemos necesidad, Señor, y es por eso que de la manera más humilde te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Cualquier razón, Señor, de división dentro de esta iglesia, Señor, sé tú, Padre Santo, mostrando de una manera personal a cada uno de nosotros en lo más íntimo, Señor, de tal manera que nos constriñe tu Espíritu Santo, nos convence de pecado y hacemos lo que nos corresponde, Señor, para solucionar esos malos comportamientos, Señor. Pues en realidad nosotros como iglesia debemos de estar unidos en una misma doctrina, en un mismo sentir, pero todo apunta a ti, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido de la misma forma, Señor, que ayudes, Señor, a cada uno de los ministros de esta iglesia, Señor, que nos ayudes, Señor, a capacitarnos, Señor, que nos ayudes a estar siempre humildes, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender de una manera clara y precisa cuál es nuestra responsabilidad, Señor, delante de ti, Padre. Sabemos perfectamente, Señor, que llegará el día en el cual te daremos cuenta por la obra que hemos llevado a cabo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú generes en cada uno de nosotros que ejercemos esta posición, Señor, ministros conforme a tu corazón, Señor. Como decías a través de tu profeta, les daré pastores que verdaderamente les cuiden y les guíen. Genera ese sentir, Señor, en nosotros. Pero también genera, Señor, en toda la congregación un sentir, Padre, de tal manera que verdaderamente trabajamos en armonía, en esa misma comunión, Señor. De tal manera que hace el trabajo de cada uno de nosotros un trabajo más fácil, Señor. De tal manera que nos evitamos quejas, Señor. Ayúdanos, Señor, pues sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Sé tú, Señor, levantando, preparando diferentes personas, Señor, para compartir las diferentes responsabilidades dentro de esta iglesia y que como iglesia podamos llevar a cabo el efecto que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, pues en ella encontramos la verdad, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo generando ese sentir de tal manera que verdaderamente nos disfrutamos, Señor, en practicar lo que aprendemos de ella, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha comprado a precio de sangre y quien nos une hoy y hasta la eternidad. Amén y amén.